Muy buenas amantes del conocimiento y amantes de la sabiduría. Me han llegado una serie de mensajes para tratar algunos temas controversiales de la historia del Perú. En el aniversario de Huánuco, simultáneo al bicentenario, justamente para eso abro este canal, para que ustedes vean que sí existen todavía en Huánuco temas muy controversiales acerca de su historia, ¿no? Acerca de su proceso histórico, sobre todo en el caso de la fundación de Huánuco. Entonces, hoy vamos a hacer 4 preguntas acerca de la fundación de Huánuco de 1539, entre comillas. Muy bien, vamos a empezar con la pregunta número 1. El proceso de la emancipación de la historia del Perú se inicia para muchos historiadores desde la revolución de Túpac Amaru II, desde 1780. Es el inicio que es controversial, pero ¿cuándo termina? Termina en el año de 1824, luego de la batalla de Sin Humo, debajo del cerro Chacamarca, o la batalla de Junín, y debajo del cerro Condorcunca, allá en las pampas de la Quina, ¿no? Finalmente, capitularían los españoles allá en Ayacucho. Pero ese es un tema aparte, ese tema final del proceso de emancipación ya lo conocemos. Hay datos y creo que datos precisos sobre ello. El problema está cuando se inició el proceso de emancipación. Y ese proceso de emancipación tiene que ver no tanto con Túpac Amaru II, que sí es parte de este proceso. La gran mayoría de historiadores lo que ha detallado por esencia es que en 1536 se inició el proceso de emancipación o la lucha frenética contra los españoles que escamotearon, expropiaron, robaron, hurtaron, violaron. Entonces, estos historiadores, como Alfredo Escudero, por ejemplo, nos dicen que en 1536 se inicia el proceso de la emancipación. ¿Con quiénes? Con los incas de Vilcabamba, con Manco Inca a la cabeza, Zairi Tupac, Quiso Yupanqui, Cahuide, Hualash, entre otros, ¿no? Y aquí cabe destacar una persona, Illa Tupac. Illa Tupac, guanuqueño de linaje inca, semicusqueño para otros como para Juan José Vega, destaca también como parte de este ejército que lucha contra los españoles. Pero según los datos fidedignos que se tiene sobre Illa Tupac, el gran prócer andino, el gran prócer incaico, que es de Huánuco obviamente, Illa Tupac sería el primer prócer andino de la historia del Perú. Él inicia toda una lucha, no en 1536, sino en 1534. Correcto. Cabe añadir en la zona de Huánuco Pampa, donde se da la fundación de Huánuco, él, tipo un guerrillero, atacaba con sus milicias andinas, tanto los huanucos, ¿no? Los chupaichos, los huacrachucos, los rupa-rupa, los yaros, ¿no? Unidos, estos dos reinos y señoríos, que en la historia no los vas a ver así, sino son pueblos que se atacaban unos a otros. La primera lucha o gesta de la independencia se inició en 1536, pero 2 años antes, un huanuqueño de linaje inca inició toda una lucha contra las huestes españolas que habían desatado el horror y el miedo en toda la zona de Huánuco Marca. Vamos con la segunda pregunta, que es muy controversial, por cierto. ¿Huánuco se fundó realmente el 15 de agosto de 1539? Muchos pueden decir que el profesor debe estar loquito, ¿no? Pero no. Vamos a demostrar que posiblemente el 15 de agosto de 1539 no haya existido jamás. Pero profesor, pero si
la historia de Huánuco de Barallanos nos dice que así es. Y él se fundamenta en los datos del cronista Pedro Cieza de León. Carambas. Obviamente Barallanos también toma las ideas de Herrera, un cronista posterior que presenta sus argumentos. Esto se ha repetido por tradición la fundación de Huánuco del 15 de agosto de 1539 por Gómez de Alvarado. Pero aquí cabe una pregunta. Según datos que empiezan a nacer, datos existentes por cierto, nos dicen que Pizarro estuvo en 1539 en Cusco, sofocando la rebelión de Manco Inca. Y la orden de la fundación todavía no se había dado, porque la orden de fundación de Huánuco sale de Jauja. ¿Correcto? Entonces, repito, a ver si me están entendiendo. Pizarro estuvo en 1539 en Cusco, sofocando la rebelión de Manco Inca. Y todavía él no había dado la orden de la fundación de Huánuco, porque la fundación y la orden sale de Jauja. Ahora, según el famoso historiador Edmundo Guillén, nos dice que la fundación de Huánuco se realizó después de mayo de 1540. ¿Cómo? Después de mayo de 1540. Tomando como base los argumentos de Juan Sánchez Falcón. ¿Y quién es Juan Sánchez Falcón? Es aquel personaje existente, el encomendero de los Yachas, y que estuvo en las dos fundaciones de Huánuco, que fue testigo presencial, directo, y que este personaje sostiene que la fundación de la ciudad de León de Huánuco, en Huánuco Marca, obviamente, en Huánuco Marca, no antes, según este personaje, Pizarro, y eso voy a repetir una vez más ese dato, Pizarro, fundaría la ciudad de Huánuco. Claro, él manda a otro personaje, pero fue después de 1540, fue después de mayo de 1540. Correcto. No antes, no el 15 de agosto. Pues se sabe que Pizarro llegó del Cusco a Lima, luego de enfrentar a Manco Inca, luego de la quema del Huillac-Humu, en abril de ese año. Él llega en abril de ese año a Lima. Pero estamos hablando ya de 1540. Por lo tanto, entonces, los datos de Barallanos, que se fundamenta en Cieza de León y quizás también en Herrera, un cronista posterior, pueden ser verdaderos, pero todo cambia cuando Juan Sánchez Falcón afirma que Pizarro es el que ordena la fundación, pero que eso fue después de mayo de 1540, no antes, pues se sabe que Pizarro llegó del Cusco a Lima en abril de ese año, luego de la quema del Huillac-Humu. Entonces, estos datos que estoy mencionando han sido estudiados hermenéuticamente y científicamente por Edmundo Guillén. Quisiera hablar más sobre el tema, pero al parecer el 15 de agosto de 1539 fue una investigación inexacta de Cieza de León y de el abogado Barallanos.
Vamos a la pregunta número 3. Entonces, ¿quién fundó Huánuco por primera vez? Para muchos historiadores, fue el famoso Pedro Barroso. Fue Pedro Barroso el primero que fundó Huánuco Marca, no, ojo, esta bella, sino Huánuco Marca. Pero, ¿cuál es el problema de Pedro Barroso? Es que él no oficializa la fundación. Solo hay una mención, pero no hay datos, no hay declaraciones fidedignas, documentos reales que den esa aprobación. Varallano cita a Pedro Barroso, como también lo hace Virgilio Roel Pineda, pero con poco asidero y con poco argumento, ¿no? Si Pedro Barroso fundó en 1540 la ciudad de Huánuco, allá en Huánuco Marca, o el Viejo como lo suelen llamar, pero también es controversial. ¿Por qué? Porque si Pedro Barroso fundó en Huánuco Marca en 1540, hay mención de que Pedro Barroso estuvo en Camaná en la misma fecha de la fundación de Huánuco Marca, que supuestamente fundó Huánuco Marca y a la vez recibía las tierras en Camaná o parcelas de tierra en Camaná, y que al mismo tiempo fundaba la ciudad de Huánuco Marca. Entonces no hay una relación aquí. Nos sentimos pues omnibulados, como dicen por ahí, ¿no? Estamos nublados, estamos bloqueados. Entonces, ¿por qué celebramos el 15 de agosto de 1539? Porque sencillamente la gran mayoría de historiadores antiguos de Huánuco ya dejaron como tradición que el que ha dejado prácticamente bien detallado la historia de Huánuco es José Barallanos. Pero en el paso del tiempo, muchos historiadores, estudiosos, autodidactas, se han dado cuenta que Barallanos cometió muchos errores. Entonces, ¿por qué celebramos el 15 de agosto? Celebramos más por tradición que por documento. Pero si los documentos existen, el problema es que los documentos existen, pero los reales como tal no. Los cronistas como Cieza de León hablan de ello, sí, pero no hay documentos como tales. Como les digo, Pedro Barroso nunca oficializó la fundación en Huánuco Marca en 1540. Y el otro dato es que Barallanos comete también muchos errores, ¿no? Y hay mucha controversia en eso. Pero una cosa es cierto, que Huánuco ya existía, pero que no hay un dato como tal de que fue en 1539, o en todo caso fue en 1540 con Pedro Barroso. Entonces, otra controversia más para ponernos en duda acerca de la fundación de Huánuco. Vamos a la pregunta número 4. Muy bien, llegamos al Tawan Tinsuyo, o sea, a la pregunta 4. Ukishka y Kimsa Tawa, ¿no? Bueno, la pregunta 4 sería, entonces, ¿qué fundación es el que más datos para hacer un análisis hermenéutico existe? O sea, ¿cuál de todas las fundaciones es el que más datos tiene y como tal esa fecha y con los datos que se sostienen, desde ahí debería de celebrarse la fundación de Huánuco? Pues sí existe y va a ser el 2 de febrero de 1542 con Pedro Puelles. Entonces, ¿cuándo se funda
la ciudad ya no en Huánuco Marca, sino se refunda, se traslada. Pero, ¿refundar? ¿Trasladar? ¿Por qué? Porque Illa Túpac les hacía la vida imposible a los chapetones allá en Huánuco el Viejo, Huánuco Marca. Entonces hay un traslado por miedo, ¿no? Por el horror que causaba Illa Túpac allá en Huánuco Marca. Entonces existe un traslado, entre comillas, para la gran mayoría de historiadores serios en lo que es la historia de Huánuco. No existe traslado, no puede haber traslado de una ciudad a otra. Sencillamente la de Huánuco Marca se cerró por la acción de Illa Túpac y se reabre una nueva ciudad, o sea, una nueva fundación. Es más, los que están en Huánuco Marca, Barallanos explica muy bien por qué Huánuco o Huánucos, por qué, y se generaliza hoy para todo el departamento, Huánuco, pero no, o sea, quizá allá en la zona de Huánuco Marca, quizás estaban los huánucos, ¿no? El reino y señorío. Pero Barallanos nos explica muy bien y a detalle el término huánuco. Pero si la refundación, el traslado, se hace hacia el Valle del Pilco, ya no tendría por qué ser huánuco, sino chupaicho, porque son los chupaichos quienes vivieron en toda esta faja del Ichoc, del Ayauca y del Guamalíe. Vivieron en toda esta zona, desde Pachitea, la zona de Huánuco, parte de Acomayo, San Rafael, ¿no? Y parte de Ambo. Entonces, en esta zona sí existen datos. El 2 de febrero de 1542, Pedro Puelles funda una nueva ciudad acá. Pero no es traslado, ni puede ser refundación. Eso que quede claro. Aquí se fundó una nueva ciudad. Por lo tanto, el 15 de agosto de 1539 o el dato de Pedro Barroso de 1540 queda de lado, porque eso es en Huánuco Marca. Y el otro es en la zona de los Chupaichos. En pocas palabras, en la zona del Valle del Pico. Acá se funda una nueva ciudad. Justamente aquí también se realza los datos de Guillén Guillén, porque es quien toma con prueba básica los datos de Rubén Vargas Ugarte, este clérigo que tenía datos muy pero muy buenos sobre Huánuco, sobre la fundación. ¿Y por qué Vargas Ugarte tenía buenos datos? Es que Vargas Ugarte justamente conocía los datos de el archivo de Indias, y es ahí donde se detalla con precisión cómo los conquistadores, entre comillas, invasores, hacen la fundación, o en todo caso, dan a cuenta que la fundación del 2 de febrero de 1542 sí existió, ¿no? Entonces, Guillén Guillén es importante aquí porque toma los datos de Rubén Vargas Ugarte y a la vez del archivo de Indias, para fundar la ciudad de Huánuco en el Valle del Pico, con datos precisos, reales, sin sentimentalismos, ¿no? Basados en ideas como tal, porque la historia es una ciencia, y es una ciencia social que estudia los hechos de la humanidad en busca de la verdad, siempre está buscando la verdad. Entonces no nos podemos basar en datos cuyas fuentes son de lecturas vagas y vacías, que generan tradiciones hasta el día de hoy, pero que lamentablemente no son reales, y que los antiguos historiadores hayan cometido un montón de errores. Ahora, los datos de Guillén Guillén ya han sido analizados hermenéuticamente, o sea, en base a argumentos científicos. Hay datos, existen los datos. Si no me equivoco, él publicó estos datos bajo sus estudios en el 9º Congreso
o el 10º Congreso de la Cultura del Hombre, de la cultura andina, ¿no? De la cultura andina. Un famoso congreso que se da de historiadores, ¿no? Él lo publicó y es más, entregó a muchas instituciones los datos, ¿no? Pero que muchas instituciones lo perdieron o, bueno, hicieron caso omiso al buen dato que Guillén tenía sobre todo el estudio que él había hecho sobre todo este panorama, ¿no? De la fundación de Huánuco el 2 de febrero de 1542. Y como dato, nosotros sabemos que la nueva ciudad tiene una resolución de fundación. Desde Monzón de España, ojo, Monzón de España, con disposición directa a Vaca de Castro, se le da órdenes para fundar la ciudad de Huánuco, no de Huánuco Pampa, sino de Huánuco acá en el Valle del Pico, la ciudad del León, porque de ahí era Vaca de Castro, ¿no? La ciudad de León de los caballeros, y no del Perú, por cierto, porque el Perú estaba en formación, ¿no? Entonces, la muy leal ciudad al rey de España, leal, de la ciudad de León, la ciudad de Vaca de Castro, allá en España, que vino a pacificar el Perú, por cierto, ¿no? Entonces, se funda la ciudad, la muy leal ciudad del León de los caballeros, ¿no? Los caballeros, estos caballeros que tanto en la fundación de Barroso y como en la fundación del 2 de febrero de 1542, hurtaron, violaron, desgraciaron, expropiaron, escamotearon a los indios que vivían en esta zona, en el Valle del Chupaicho. Entonces, son los datos que nosotros tenemos en torno a la fundación de Huánuco, que posiblemente la fundación de Gómez de Alvarado del 15 de agosto de 1539 nunca existió. Buenas, ya para terminar nuestro tema, los temas controversiales sobre la fundación de Huánuco, también vamos a incluir acá como un quinto tema, un tema plus acerca del bicentenario, pero no tanto hablar de un tema inmenso que es la revolución de Huánuco de 1812, sino hablar de esta bandera, que puede ser esta o puede ser esta. Lo cierto es que nuestra bandera de Huánuco tiene también una controversia y muy seria, ¿no? Y del por qué celebramos con esta bandera siempre la fundación de Huánuco, teniendo en cuenta que la fundación es una cosa y la bandera propiamente no necesariamente debe estar relacionada a la fundación, sino a otros hechos como la libertad que buscaron, por ejemplo, aquí en Huánuco, Norberto Haro, José Contreras, José Rodríguez, Villavicencio, Durán Martel, Juan José Crespi Castillo y los tantos y miles de indios que salieron pues de la zona de Panataguas, de Guamalíes y casi de toda la zona de la intendencia de Tarma, prácticamente, al final, ¿no? Entonces, para ellos, o en todo caso, con ellos, surgió nuestra verdadera bandera, la fucsia colorada. Esta bandera fucsia colorada que, para el mejor entendedor, muchos no la conocen. ¿Qué la van a conocer o qué van a entender de esa bandera si ni siquiera de esta bandera tienen referencia? Para eso, nosotros hemos tomado uno de los datos más precisos acerca del personaje que más ha estudiado, ha sido más acucioso en argumentar y sustentar por qué la verdadera bandera de Huánuco no es la verde crema, sino es la fucsia colorada. Y nos referimos al
famoso profesor Manuel Nieves Fabián, que en el primer encuentro regional de investigadores en historia y ciencias sociales, aquí él menciona en una de las partes del libro, él menciona justamente en la página 90, hace mención de su ponencia, ¿no? La verdadera bandera de Huánuco. ¿Qué nos dice este señor llamado Manuel Nieves Fabián, que es todo un amauta del conocimiento también de la historia de Huánuco? Justamente, él ya se ha presentado en diferentes ponencias, incitando, haciendo hincapié, con mucho ahínco, de que nuestra verdadera bandera nació en la Revolución de Huánuco de 1812. Vamos a ver y les voy a leer un extracto de lo que dice su libro, bueno, no del libro, sino de parte de su ponencia, que realizó en el año 2001, ¿no? En el año 2001. Exactamente, si les doy el dato para que busquen el libro, del 21 al 24 de noviembre del año 2001. Y él dice, la bandera de Huánuco del 1812, Varallano cita que cuando las tropas de Juan José Crespi Castillo salieron de Huánuco con dirección hacia Ambo el 3 de marzo, José Mirabal iba por delante de las tropas portando una bandera colorada, la misma que fue formada de un guión del señor de Huayopampa. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente cuando marchan a Ambo, la bandera había nacido ahí, sino que ya la bandera, como signo de rebeldía o signo de osadía hacia la corona española, había nacido ya antes. Pero, ¿qué datos o referencias tenemos sobre la actual bandera? ¿Qué datos o referencias tenemos sobre la actual bandera? Vamos a ver. En 1976, entre gallos y medianoches, la bandera que hoy ostenta Huánuco, según Manuel Nieves Fabián, crema y verde Nilo en diagonal, no tiene partida de nacimiento. No está ligada a ningún acontecimiento histórico, geográfico ni social de nuestro pueblo. No tiene ordenanza ni resolución municipal. O sea, nació de la nada. Sus orígenes se remontan a 1976, en la gestión de la alcaldesa Luisa Cuculiza Torres. En aquel año se conformó una comisión multisectorial para organizar los festejos del aniversario de Huánuco. La autoridad edil, al ser consultada, manifestó no tener bandera. Es increíble, no tener bandera. Pero cuando teoría básica sobre la historia de la revolución de Huánuco ya existía. ¿O es acaso que a los indios, a los mestizos, siempre los tratan de dejar de lado? No quisiera creer eso en realidad. Dice que fue por esta razón que doña Mabel Facundo y don Pedro Egoávil Arteta surgieron que la bandera represente a la selva y a la sierra en un rectángulo de dos campos diagonales, de una crema claro y verde claro. Con esta bandera desfilaron el 15 de agosto de aquel año. Pasado esta fecha, todo quedó en el olvido. O sea, nace, muere, pero no hay un dato preciso sobre la esencia de una bandera. Y así podemos citar muchos años más, ¿no? Voy a citar la última, la de 1989. Según Manuel Nieves Fabián, dice, con motivo de celebrarse el 450 aniversario de la fundación de Huánuco de 1989, el alcalde de aquel entonces, el señor Manuel Sara, mandó a confeccionar en serie esta bandera, crema y verde Nilo en diagonal, para ser izada en las plazas y en las calles. Ninguna de estas banderas tienen documento de creación. Fueron ideadas en forma individual, muy personal, por eso no tienen un mensaje claro. Y creo que hasta ahora la seguimos aceptando, ¿no? Y según Manuel Nieves Fabián dice,
¿Por qué debemos retomar la bandera original? Es que la bandera actual no tiene partida de nacimiento. No tiene un argumento que explique el porqué de su existencia. No está ligada a un hecho histórico, social, ni menos geográfico de nuestro pueblo por haber surgido de forma anecdótica. Nadie explica, ni nuestras autoridades, el porqué de la forma y los colores. Se ha perdido el respeto a la bandera porque la población huanuqueña desconoce su origen y su trascendencia histórica. Con cuánta preocupación observamos, sobre todo durante las fiestas de aniversario de nuestra ciudad, así como en fiestas patrias, el maltrato que hacemos a nuestra bandera. Unos izan con el color crema hacia arriba y el verde Nilo hacia abajo, mientras que otros el verde Nilo arriba y el crema abajo. Esto simplemente se llama insulto a nuestro emblema. Los turistas y las personas que nos visitan para estas fechas, lejos de llevarse un recuerdo inolvidable, una grata impresión de nuestro pueblo, nos formulan críticas muy severas y con justa razón. En los kioscos, carretillas, triciclos, esta bandera es pintada con entera libertad y a gusto de los usuarios. Unos pintan con el diagonal partiendo de la derecha y otros derecha a la izquierda. Hay quienes pintan el verde Nilo arriba y el crema abajo, ya he explicado anteriormente. Y hasta hay damas que lo usan a manera de delantal, ¿no? Para atender a sus negocios. Todo esto es insoportable y degradante. A pesar de todo ello, no hay ninguna autoridad que diga algo. ¿Cómo fue la bandera original? Los guiones o estandartes de los santos generalmente son de un color serio y cada iglesia o parroquia tiene un color que los caracteriza. Incluso o inclusive hasta ahora, cuando se dice que en la revolución de 1812 los huanuqueños portaron una bandera colorada, se está hablando de un fucsia oscuro, ¿no? Entonces, existe datos sobre nuestra bandera original, ¿no? Como les repito, dice, ya que el guión del señor de Guayopampa fue de este color y es de donde los indios sacaron, ¿no? Parte del guión para hacer la bandera. Pues a partir de aquella revolución los huanuqueños se identificaron con el color fucsia. Esto se comprueba con las banderolas y camisetas que usaban los seleccionados huanuqueños que competían en las distintas disciplinas deportivas. Ellos representaban a Huánuco con las camisetas de color fucsia hasta la primera mitad del siglo XX. ¿Qué simboliza esta bandera? Esta bandera que nació el 22 de febrero de 1812, tomada del guión allá en Guayopampa. El grito libertario y separatista del yugo español, por haber sido el símbolo de identidad de todos los pueblos de Huánuco, panatahuas y guamalíes, que se rebelaron en 1812 frente a España. El color rojo oscuro, fucsia, simboliza nuestro espíritu indoblegable y la sangre derramada por miles de huanuqueños en los campos de Guayopampa, Arcopunco y Ayancocha. Nuestra bandera encarna el sacrificio y la inmolación, y también la gloria permanece de Juan José Crespo y Castillo y los que lucharon, obviamente, los muchos héroes olvidados, José Rodríguez, Norberto Haro, José Contreras, entre muchos, y de cientos de patriotas que fueron condenados a prisiones y destierros por buscar una sola cosa: la libertad, no para ellos, ni para sus hijos, sino para las futuras generaciones. Entonces, hemos visto que Manuel Nieves Fabián ha hecho pues una incursión, si se puede, de querer
retomar la bandera verdadera y que como profesor de historia también tomo en cuenta esto, porque una cosa es la verdad y otra cosa es la tradición que nace entre gallos y medianoche. Pero existe una posibilidad ya dada. Les leo. Ordenanza Municipal número 023 del año 2018, Municipalidad Provincial de Huánuco, que reconoce a la bandera empleada durante la Revolución de Huánuco de 1812, Ordenanza Municipal, como primera insignia huanuqueña de color fucsia oscuro, y le otorga el carácter formal y uso distintivo durante todo el mes de septiembre en la gesta libertaria conocida como Pilcomassicuna. 17 de julio, regidor Richard Borja, versado en el estudio de José Vara Llanos, Gerencia Municipal, Desarrollo Social del gobierno de ese entonces. Entonces, ya en el 2018 sale una ordenanza de que en septiembre debemos de izar la bandera, la verdadera bandera de Huánuco de 1812 y que representa nuestra verdadera bandera en forma general, dando la contra a la fundación de Huánuco de masacre y de actividades atroces contra los indios. Para terminar, quisiera detallar un último aspecto. Huánuco necesita bastante del turismo, pero sin historia no hay turismo. Sin historia no hay turismo. Huánuco necesita bastante de la industria sin chimeneas. Huánuco necesita de un teatro municipal. Huánuco necesita un museo de arqueología y antropología. No puede ser que con más de 250 sitios arqueológicos, que más que arqueológicos se están quedando en ruina. Huánuco necesita el Parque de la Revolución. ¿Y qué es el Parque de la Revolución? Aquel parque que nos dé a conocer a aquellos héroes olvidados de la Revolución de Huánuco de 1812 ya mencionados. Incluir dentro de ello a Illa Túpac, el gran prócer de la emancipación de la historia del Perú. No solamente a él, ¿no? También podría ser Dámaso Beraún, Mariano Dámaso Beraún, Daniela Lomía Robles, Emilio Valdizán, Leoncio Prado, Aparicio Pomares. Tantas mujeres que lucharon por la gesta de la independencia de Huánuco y el Perú. Hasta otra oportunidad, amantes de la sabiduría. Y no te olvides de suscribirte al canal Averramento Pistis. Muchas gracias.